Sí, exactamente. Y nosotros iniciamos justamente con el presidente del Cruz Azul porque la Fiscalía General de la República ha solicitado una orden de aprehensión a Guillermo Álvarez, justamente el presidente de la máquina, por delitos, por también algunas cosas complicadas, legales de lo que está viviendo en este momento, por delincuencia organizada, por operaciones con recursos de procedencia ilícitas. Pero mejor lo platicamos contigo, León Lecanda. Platícanos qué es lo último en cuanto al presidente Billy Álvarez y esta situación complicada. ¿Cómo te va, Cris? Saludos también para ti, Sergio. Como dices, bastante complicada. Es un proceso que, si nos vamos hacia los antecedentes, tiene más de 10 años. Tres administraciones distintas a través de sus órganos jurídicos han investigado a Guillermo Álvarez Cuevas, y hablamos desde la época del presidente Felipe Calderón, después el presidente Enrique Peña Nieto y ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador. Finalmente es la Fiscalía General de la República la que, a través de la investigación realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera, solicita al juez de control fincado en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, esta orden de aprehensión. En primera instancia se realiza el domingo 26 de julio. Ahí el juez de control desecha la solicitud. Se vuelve a requerir el día martes, es decir, ayer. El juez en segunda instancia desecha esta petición de la Fiscalía General de la República, y finalmente el día de hoy, en tercera instancia, el juez decide otorgar esta orden de aprehensión. Por ahora lo que sabemos es que el licenciado Guillermo Álvarez Cuevas todavía no ha sido detenido, y por supuesto es una situación complicada porque a lo largo de más de una década, Cris, nunca se había ejercido la orden de aprehensión en su contra. Lo que te puedo comentar es que no solamente es un caso contra él, sino también con Víctor Manuel Garcés Rojo, con Miguel Eduardo Borrell, que es el director jurídico de la cooperativa, y dos personas más: Mario Sánchez Álvarez, otro de los cooperativistas, y Ángel Martín Junquera, un asesor jurídico externo a la cooperativa La Cruz Azul. Sí, es complicada la situación que vive el Cruz Azul con todos estos detalles que nos comentas, León. Entonces, por el momento, ¿qué procede no solo para Guillermo Álvarez, sino con todas estas personas que ya mencionas, pensando en los próximos días, por ejemplo? Sí, Cris. Bueno, para empezar también hay que aclararle a la gente que en el caso del licenciado Guillermo Álvarez tiene 74 años de edad, en el caso de Víctor Garcés Rojo 78 años de edad. En términos del Código Penal Federal, una persona mayor a los 70 años no puede ir a la cárcel, tendría que ser una prisión o un arresto domiciliario, pero en el escenario, y hay que ponerlo muy claramente sobre la mesa, Cris, de delitos graves, como en este caso estamos hablando de delincuencia organizada y de operaciones con recursos de procedencia ilícita, entonces aplica un término jurídico que se llama prisión oficiosa. Eso significa que si el juez lo dictamina de esa manera y son detenidos, enfrentan el proceso en la cárcel, su proceso de defensa, porque al ser delitos graves no tienen derecho ni a fianza, ni tampoco a un amparo, ni tampoco a esta figura posterior a los 70 años de la prisión o arresto domiciliario, Cris. Por lo tanto, si son detenidos, tendrían que enfrentar el proceso desde el penal del Altiplano en el Estado de México. Y comentarte también en este sentido, Cris, que en esa parte, hay que separar la parte deportiva y la parte de la situación de la cementera, ¿no? En este caso estamos hablando de 5 personas relacionadas a la cooperativa La Cruz Azul en una investigación de la UIF, y a la espera, obviamente, de que si las autoridades mexicanas no los encuentran y los detienen en las próximas horas, se puede girar ante la Interpol lo que se conoce como la ficha roja, es decir, la petición a las autoridades internacionales para que se busque y en su caso se capture a estas personas por ser presuntos responsables de los delitos que se les imputan. Sí, sabemos que directamente quizás no esté involucrado por este momento con los jugadores, con Robert Dante Siboldi, León, pero seguramente muchos aficionados en este momento se están preguntando entonces qué va a suceder con el equipo del Cruz Azul. ¿Se podrá mantener como entidad en el fútbol mexicano? Cris, es una muy buena pregunta. Mira, el artículo 66 del reglamento de afiliación, nombre y sede
de la Federación Mexicana de Fútbol establece las causales para una desafiliación de cualquiera de sus agremiados o incluso de sus clubes como instituciones. En este caso hay que ser muy precisos en el inciso D, en el sentido de que cualquier presidente, dueño o directivo de un equipo de fútbol puede ser desafiliado o sujeto a un proceso de desafiliación si comete actos de dudosa reputación o bien actos ilícitos, pero siempre y cuando esté sujeto a juicio del comité ejecutivo. ¿Y esto qué significa? El comité ejecutivo tendría en algún momento que informar a la Secretaría General y a la Presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol que inicia un proceso interno de investigación como órgano independiente de las autoridades mexicanas. Y después del desahogo de pruebas, algo similar a lo que pasó hace unos meses con el Club Veracruz, si a juicio del Comité Ejecutivo encuentra los elementos suficientes para un proceso de desafiliación, lo somete entonces a criterio de la Asamblea General Ordinaria, es decir, a todos los dueños de los equipos, y en ese caso pueden decir, pues sí, efectivamente estas personas, ya sea que para la ley sean culpables o no, pero pueden ser desafiliados. Ahora, como institución, eso no va a pasar, Cris. Cruz Azul no va a ser desafiliado, es una marca muy valiosa para la Federación, para la Liga MX, y por lo tanto, en este caso hablaríamos de que los máximos dirigentes del fútbol mexicano van a esperar al desarrollo de las investigaciones y a un juicio al que tiene que ser sometido, por supuesto, Guillermo Álvarez Cuevas. Palabras de tranquilidad para la afición de la máquina. León Lecanda, has hecho una gran investigación. Realmente te felicito por este trabajo con el Cruz Azul. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de SportsCenter. Tanto León como Omar Flores también han hecho un gran trabajo con esta investigación. Y es que la realidad es que el Cruz Azul juega este viernes contra Puebla y seguramente es un poco complicado también ignorar lo que es esta situación con lo deportivo. Y por eso seguimos platicando de la máquina contigo, Mauricio Imay. Bienvenido a esta edición de SportsCenter. Mau, para empezar, como futbolista en este momento de la máquina, ¿qué tanto podría distraer? Como ya mencionaba, que en tan pocos días hay que jugar unos 90 minutos importantes en Guardianes 2020. ¿Cómo estás? Muy bien, Cris, me da mucho gusto saludarte, fuerte abrazo para todos. Yo creo que es inevitable que esto llegue a tocar, que llegue a simbrar al grupo de futbolistas. Será trabajo, será labor del cuerpo técnico de Robert Dante Siboldi y de la directiva, concretamente de Jaime Ordiales, de tratar de blindar al grupo de futbolistas y que no les llegue a afectar tanto, pero de que les hará ruido en la cabeza, por supuesto, que les hará ruido de cara a la siguiente jornada, entendiendo que la cabeza del grupo, el que va encargado de esta máquina de que no se descarrile, bueno, pues prácticamente lo están perdiendo, ¿no? Que es el licenciado Álvarez. Sí, lo ha demostrado Robert Dante Siboldi prácticamente desde su presentación, también tan complicada con esta situación de que se fue Ricardo Peláez, también con lo que veíamos de Víctor Garcés también en el fútbol picante, y por el momento parece que no le afecta lo extracancha y puede ser, como dices, Mau, también un trabajo importante de parte de Robert Dante Siboldi. Sin embargo, hay que platicar sobre esta situación legal complicada que está viviendo alguien importante, un directivo de una trayectoria importante en el fútbol mexicano. ¿Cómo afecta esta situación la imagen en general del fútbol mexicano? Yo creo que le afecta y mucho, ¿no? No solo a la institución, no solo a la cooperativa, ¿no? A Cruz Azul como tal, sino que también, por supuesto, que le afecta a la Liga Mexicana, porque mañana la prensa en cualquier otra parte del mundo, sobre todo esos países que suelen seguir la Liga Mexicana, bueno, pues se van a despertar con esta noticia. Y estamos hablando, nos guste o no, pero por historia estamos hablando de uno de los equipos grandes del fútbol mexicano, y estamos hablando de uno de los directivos importantes en la historia del fútbol mexicano, así que por supuesto que esta noticia deja mal parado tristemente al fútbol mexicano. ¿Qué tanto te sorprendió la noticia, Mau, cuando viste cómo solicita justamente la Fiscalía General de la República una orden de aprehensión con Billy Álvarez? Tristemente, Cris, a mí ya no me sorprende nada de Cruz Azul.
Absolutamente nada. Creo que hemos visto todo y cuando creemos que hemos visto todo en torno a este equipo, siempre tenemos una noticia nueva, ¿no? Y tampoco me sorprende porque esto ya se venía hablando, ya venía primero que le congelan las cuentas al licenciado Álvarez, la investigación que sabíamos estaba llevando a cabo y bueno, pues ahora que truena todo, que truena la bomba, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, a mí no me sorprende porque ha sido un equipo muy golpeado en torno a temas administrativos, sobre todo en los últimos tiempos, y es una tristeza, ¿no? Y es una pena porque el equipo cuando mejor estaba jugando, cuando presentaba argumentos sólidos para pensar que este torneo era el bueno y finalmente conseguir el tan anhelado título, ahora otra vez se ve arrastrado por un tema administrativo, por malos manejos como históricamente ha sucedido con el conjunto de Cruz Azul. Una pena sobre todo por su afición, porque es una muy pero muy fiel afición que ante tan malos momentos ha estado siempre con su equipo.